Ageo capítulo 2, verso 23. ¿Tenemos? Vamos a leer. Dice así. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar al Señor. Roguémosle al Señor que Él nos hable. Señor Jesucristo, Padre mío, Dios mío, te damos gracias a ti, maravilloso Dios, por este tiempo que estamos en tu santa presencia. Y te rogamos, por favor, que tú nos enseñes tu palabra, que tú nos hagas entender. Yo te necesito a ti, tu iglesia te necesita. Y usted sea usando mi vida solo como instrumento en tus manos, Señor. Pon tu santa palabra en mi corazón, en mi mente, en mis labios, para transmitir a tu iglesia con esa unción, con ese poder, con esa sabiduría que viene de ti. En tu nombre santo, mi Señor Jesucristo. Amén. Instrumentos escogidos. Para que la palabra de Dios se extienda en el mundo entero, hay ciertos requisitos de parte de Dios, ¿no? Entonces, Dios ve al hombre, Dios ve a la persona, y Él es el que elige. Él es el que decide a quién va a llamar, a quién va a preparar y a quién va a enviar. Eso está en la voluntad de Dios. Yo, humanamente o en la iglesia, nosotros los creyentes no podemos elegir, ¿no? Ejemplo, no podemos elegir aún en los comités. No podemos decir, oiga, yo soy bueno en la prédica y a mí que me pongan, ¿no?, de evangelista, del comité de evangelismo. O puede decir, no, yo quiero manejar dinero, yo quiero ser tesorera, yo quiero ser parte de algún comité de la iglesia. Es decir que nosotros, la iglesia no puede decidir qué quiere ser. Entonces aquí hay director en la iglesia, un responsable, un administrador. Entonces este administrador tiene que acudir al Señor Jesucristo y rogarle y suplicarle que el Señor decida a quiénes va a poner en los diferentes comités. ¿Se dan cuenta? Puede ser que en esos comités elegidos, porque esa elección no es de hombre, es directamente del Señor. Y cuando se eligen los comités, es directamente Dios está eligiendo, Dios está escogiendo para usar su vida como instrumento en sus manos. La iglesia tiene que entender esto. Si le ponen en el comité de limpieza, ejemplo, comité de limpieza, ¿qué tiene que agarrar el líder o los que están en comité de limpieza? ¿Qué tienen que agarrar? La escoba, el trapeador. ¿Y a qué tienen que dedicarse? A la limpieza del lugar de la iglesia, del salón, del patio, de todo eso. Entonces tiene que hacerlo. Ese es el comité, ese es su trabajo. Es el trabajo que tiene que hacer. ¿Qué sucede si eso le toca? El Señor le elige a una persona que no le gusta agarrar la escoba. Ni en mi casa agarro la escoba, ni en mi casa trapeo. Y ahora voy a estar trapeando aquí, ¿me van a utilizar para esto? No, yo no quiero. Hay personas que actúan de esa manera, humanamente. Pero cuando la persona entiende que esto viene de parte de Dios, entonces dice, amén. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad para servirte. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno, bueno, lo recibe
no renegando, sino lo recibe gozoso, lo recibe de todo corazón. Y entonces, ¿qué tiempo le toca hacer este trabajo? Un año. Desde el momento en que ha sido posesionado, entonces hasta fin de año. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios conoce, dice, los corazones. Puede ser que esa persona no tenga la capacidad, puede ser que esa persona, digamos, no esté preparado para ese cargo. Entonces, la persona, ¿qué hace? No dice yo no sé. La persona no dice no puedo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién ha nacido sabiendo? Nadie ha nacido sabiendo. Entonces, si ha nacido desconociendo, sin conocimiento, sin esa capacidad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que capacitarse, tiene que aprender, tiene que esforzarse, ¿se da cuenta? Para realizar ese trabajo. Y eso es lo que se ha visto en la iglesia. Hay muchos hermanos que han recibido algún cargo de tesorería. Oiga, pero yo no sé. Entonces, ¿pero qué? Se mete, ¿no? Se mete a aprender, a manejar. Y de esa manera el Señor nos va capacitando, nos va instruyendo y le servimos al Señor no quejándonos, sino con esa responsabilidad, con esa madurez. No, hay que cumplir esos cargos que el Señor nos da. Entonces, Dios elige a las personas. Vamos a citar unos versículos, San Juan capítulo 15, que la palabra de Dios nos haga entender en esta mañana. San Juan capítulo 15, abran por favor sus Biblias. San Juan capítulo 15, verso 16. ¿Qué dice el Señor, el Maestro, el Dueño, el Rey, el único Dios todopoderoso? ¿Qué dice? El 16. ¿Qué nos dice a nosotros? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ay, Señor, mire. Así es que, hermano, olvídese usted si usted, ¿no? Ha sido elegido porque usted quiso. El Señor dice claramente, ustedes no me han elegido a mí, hermana, hermano. No le hemos elegido, dice la palabra, y yo le creo a la palabra. No le hemos elegido nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. ¿Por qué nos escogió a nosotros? ¿Porque éramos los mejorcitos? Porque éramos, oiga, los más fuertes, los más simpáticos, los más fornidos, los más sabios, los más inteligentes, los más preparados. ¿Por eso nos escogió Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Dios no nos ha elegido porque éramos capacitados y preparados, sino que Dios nos escogió a nosotros porque Él quiere hacer algo con nosotros. Mire, ¿y nosotros cómo tenemos que sentirnos ante esta elección? Aquí en este mundo hay cantidad de gente mejores que nosotros, mejor que yo. Hay cantidad de gente, ¿no? Pero de entre esa cantidad de gente, Dios puso sus ojos en usted. Dios puso sus ojos en mí. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo uno tiene que sentirse? ¿Elegido por quién? No por el hombre, sino elegido por Dios. Dios me ha escogido.
Dios me ha elegido, Dios me ha traído a su presencia, Dios me ha traído a su iglesia. Ahora, ahí es donde yo tengo que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? ¿Qué quieres que haga? Y Dios nos dice, ay, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, a ver, vamos a recordar algo que sucedió en el pasado hace 2000 años atrás, ¿no? El Señor nace de una virgen, dice que Él crece en estatura y en conocimiento, y a los 30 años Él se bautiza y luego es llevado, dice, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches. Luego de haber salido victorioso de ese ayuno, de la tentación, entonces Él comienza su ministerio. Y ahora, ¿Él qué hace? Él escoge de entre sus seguidores, porque había cantidad de gente, ¿no? Entonces, de entre la gente, escoge a ciertos varones. Ejemplo, Pedro dice que era un pescador. ¿Cómo es un pescador? Es inteligente, bien capacitado, bien instruido, conocedor de todo, sabio. La palabra del Señor nos dice que lo necio del mundo escogió Dios. Aquellos que no están preparados, aquellos que no están capacitados en lo espiritual. Puede ser que estén preparados, capacitados para este mundo, pero no están preparados para el cielo, no están preparados para lo espiritual. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Escogió a 12 varones y a esos 12 varones los instruyó, los capacitó, les enseñó. Dice que los apóstoles, después de ser elegidos, le seguían todos los días. Andaban por todos esos lugares. No, hay una alabanza que dice que por las calles de Palestina Cristo andaba predicando la verdad del evangelio, ¿no? Cantamos esa alabanza. Entonces, pero Él andaba con sus discípulos. Y no solamente con sus discípulos, andaba con mucha cantidad de gente más. Pero, ¿quiénes pusieron más dedicación? ¿Quiénes pusieron más interés en aprender del maestro? ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Quién era San Mateo? Era un cobrador de impuestos. Ese era su trabajo, ¿no? De eso vivía. Cuando el Señor le dijo, Mateo, sígueme, ¿qué le dijo? ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo. Y se levantó, bueno. Él ya no pensó, a ver, ahora ¿con qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Con qué voy a vivir? ¿No? Entonces él tomó la decisión personal a ese llamado, ¿no? El Señor le dice, él escogió, no ellos. Él escogió, Mateo, sígueme. Y entonces ese llamado no lo pudo resistir, no lo pudo rechazar. Y Mateo que se puso en pie y le siguió al Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿a Pedro qué le dice? Pedro dice que estaba pescando. Pedro se pasó toda la noche con sus hermanos, su familia, tratando de pescar, ¿no? Pescados. Y no pescaron nada. Toda la noche, y dice que estaban ahí envolviendo sus redes, lavando sus redes, ¿no? Arreglando sus redes. Y ahí se presenta el Señor Jesucristo y le dice, Pedro, ¿puedo subir a tu barco o a tu canoa? Sí, sube. Bueno, vamos, llévenme, no, adentro, mar adentro. Y lleven sus redes. Pero Señor, hemos pescado toda la noche. No hemos pescado nada. No hay. Pedro, sube, vamos. Y se fueron.
Y llegaron a un lugar y dijo, Pedro, echa tu red. Pero, Señor, sigue, ¿no? En vano. El Señor le dijo, echa tu red. Bueno, te voy a creer por tu palabra. Voy a confiar en ti. Paz, echó la red. ¿Y qué pasó? Cuando empezaron a estirar la red, dice que esa red estaba a punto de reventar. ¿De qué? De la cantidad de peces que había ahí. Y empezó a jalar. Oye, ¿cómo se sentiría Pedro? ¿Cómo se habrá sentido Pedro al ver ese montón de peces? No podía él solo, tuvo que pedir ayuda. Entonces, cargaron a la canoa. Oye, la canoa yo creo que a punto de hundirse. Felices, oiga. Pero cuando llegan a la orilla, cuando ya descargan todo eso, Pedro se acerca al Señor y le dice, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Miren, esa reacción, ese reconocimiento, Señor. Entonces, Pedro reconoció que él era un profeta, dice, ¿no? Un profeta. Y dice, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. ¿Y qué le dijo el Señor? El maestro, ¿qué le dijo? Pedro, ahora ya no vas a pescar pescados. Yo te voy a enseñar a pescar hombres. Sígueme. Y Pedro dejó las redes, dejó a la familia, no dijo, pero ¿y quién va a trabajar por mi familia? Sígueme. Y muchos de ellos, ¿no? Pedro, Juan, muchos de ellos dejaron su trabajo secular y le siguieron al Señor Jesucristo, al Maestro. Ahora, hermanos, mire, hay a ver, leamos lo que dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24 adelante. Primera de Corintios capítulo 1, 24 adelante. ¿Tenemos? Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. El 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora lean el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo creo que está claro, ¿no? Claro. Pero vamos a dar una pequeña explicación. ¿A quiénes escogió Dios? A los tan rechazados, ¿no? Lo necio del mundo, lo menospreciado, lo vil. Imagínense, a ellos escogió Dios. Ahora, a ellos escogió el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Ahora, ¿para qué? ¿Quién era el Señor Jesucristo para los discípulos? Era el Maestro.
¿Quiénes eran los discípulos? Eran los alumnos, pero esos alumnos ya no eran pues niños, ya eran barbones, ¿no? Ya tenían su edad, ya eran adultos. Entonces Dios los escogió, dice, no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí a vosotros, ¿no? ¿Y para qué los eligió? Los ha elegido, ¿para qué? Para capacitarlos, hermanos, para instruirlos, para enseñarles a pescar hombres. ¿Cuántos años les enseñó? ¿Cuántos años estuvo el Señor andando con los discípulos? Dice 3 años y asito, ¿no? Medio más o menos, 3 años y medio. Entonces el Señor ya hasta les hizo hacer práctica. Dice que les mandó de 2 en 2. ¿No? Estábamos leyendo, creo que anoche, no sé, el otro No saludéis, no saludéis a nadie en el camino, sino vayan a las ovejas perdidas, ¿no? A las ovejas perdidas de Israel. Según la historia, ¿por qué no tenían que saludar en el camino a nadie? Porque dice que el saludo llevaba mucho tiempo, ¿no? Pasaba mucho tiempo. Entonces, así que les digo, no estén perdiendo el tiempo en saludos. Vayan a anunciar, vayan a hablar de Dios. Entonces, de esa manera el Señor los instruyó, los capacitó, y llega un momento en que ya se cumple el plan de salvación de Dios. ¿Cuál es ese plan de salvación de Dios? Tenía que morir el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, eso es lo que uno tiene que entender. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él fue crucificado, murió, lo sepultaron y al tercer día Él resucitó. Y luego de haber resucitado, ¿no? Imagínese usted 3 años y medio ya preparados. Los discípulos los preparó el Señor en la teoría y también la práctica. ¿Qué más esperaban ellos? ¿Qué más? Lo necesitaban al maestro con ellos, pero ya no, al maestro ya no lo necesitaba, el maestro ya no iba a estar con ellos. ¿Se da cuenta? Ya no iba a hablarles así, no, a lo natural, ya no lo iban a ver al Señor, sino que Él tenía que regresar en espíritu, en espiritual, e invisible, ¿se dan cuenta? Entonces Él les dice, no salgan de Jerusalén, no salgan. ¿Por qué les dice que no salgan de Jerusalén? En San Mateo 28:20, lo que leímos dice, ¿qué dice? A los discípulos les dice, del 19 y 20 dice, vayan a ser discípulos en todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor regresó, ya no en forma visible, sino regresó tal cual es Él. Él es espíritu. Entonces, Él regresó en espíritu, y al regresar en espíritu, ¿qué les iba a dar? ¿Qué les iba a dar? Leamos Hechos 1:8. Exactamente. Poder. Vamos a leer lo que dice aquí. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, ¿a quiénes les está dando esta promesa? ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros humanamente, porque los apóstoles eran humanos, nosotros humanamente, hermano, nos olvidamos muchas cosas. Y el Señor Jesucristo les dijo, ahora todavía ustedes no están preparados para recibir más cosas, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les recordará, ¿se da cuenta? Entonces, el Señor Jesucristo tenía que regresar en espíritu. ¿Para qué? Para morar en nosotros. ¿Se da cuenta? Y entonces, cuando Él viene a nosotros, ¿qué recibimos? Poder. Poder. ¿Qué hace ese poder? ¿Qué hace ese poder? Nos da esa capacidad y nos recuerda lo que vamos a hablar. Es decir, ese poder nos hace hablar, ese poder nos hace anunciar, ese poder quita de nosotros, ¿qué? Toda vergüenza, todo temor. Así es que uno está firme, seguro y dice, Dios está en mí, ¿no? Por eso dijimos, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ¿para qué los escogió Dios a los discípulos? Para que vayan a predicar el evangelio. Pero, ¿quién estaba en esos discípulos? ¿En qué se convirtieron los discípulos? Dice, ya no estaban con ellos a su lado, sino ya estaba en ellos y se convirtieron en morada, templo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos se iban con esa seguridad, con esa fe, con esa seguridad, con esa fe de que ellos no estaban solos, sino que el Espíritu Santo estaba con ellos. El Espíritu Santo, el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo estaba en ellos en espíritu. Y ellos tenían que creer, estar seguros. Porque por esa fe es que vivían. Por eso dijo el apóstol San Pablo, vamos a recordar cuando dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces ellos vivieron por la fe. A ellos no les interesó, hermanos, que la gente los rechace. No les interesó que los metan en la cárcel. No les interesó que ellos estaban dispuestos a aún dar su propia vida por causa del evangelio, por causa del nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién los preparó para todo eso? ¿Quién los capacitó? ¿Quién les dio esa fe? El Señor Jesucristo. De la misma manera, en este tiempo, hermano, nosotros tenemos que entender que Él nos ha elegido, que Él nos ha escogido, que Él nos ha traído aquí. Pero en este tiempo el Señor es nuestro maestro. Él quiere enseñarte, Él quiere capacitarte, Él quiere instruirte. Si tú quieres, si tú pones de tu parte, ¿para qué? Para que llevemos fruto. Y fruto en abundancia. ¿Se imagina, hermano? Aquí está el Señor Jesucristo. Así como el Señor estaba con los apóstoles enseñándoles, Él está aquí con nosotros todos los días y va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Él está. Entonces usted crea que el Señor Jesucristo está aquí, está en nosotros.
Él quiere enseñarnos a nosotros. Pero el caso es que Él no nos puede obligar. ¿Se da cuenta? Él no puede darte algo que tú no quieres. Pero si tú deseas, quieres, entonces el Señor te va a dar. Señor, quiero aprender, quiero saber cómo es esto, Señor. Y el Señor te va a ir instruyendo, te va a ir capacitando para que nosotros demos ese fruto que espera que demos el Señor Jesucristo. Para eso nos ha escogido, hermanos. Entonces, ponga en primer lugar lo espiritual. Tenemos que poner lo espiritual en primer lugar. Tenemos que estar más interesados en lo espiritual que en las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo se va a quedar. Pero aquella persona que se preocupe de su salvación, su alma se va a salvar. Entonces, ¿quién tiene que poner de su parte? Somos nosotros. ¿Se ha entendido? Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias y vamos a rogarle al Señor que Él nos ayude a entender. Señor Jesucristo, maravilloso Dios, gracias. Gracias, Padre mío.